Avancemos, entonces, como un resumen, matriz de riesgo dice, para suscribir una póliza de seguros sobre un bien, es decir, para aceptar un riesgo y emitir una póliza, es necesario identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a dicho bien. Por ello, queridos amigos, que nosotros hemos estudiado la matriz de riesgo y ahora esta herramienta interesante que se llama diagrama de Ishikawa, donde encontramos una causa, la que más nos está golpeando en cuestión de afectación a lo que estamos analizando, al evento. Entonces esta causa es la que nosotros le vamos a analizar mucho más para tratar de mitigar. Fíjense que estamos tratando el riesgo a través de este aprendizaje. Hemos empezado a tratar el riesgo, esto se llama tratar. Ya vimos que la medida del riesgo, ¿qué es lo que puede pasar? Ya sabemos qué es lo que puede pasar, entonces comencemos a mitigar, comencemos a reducir los riesgos. Para esto se establecerá un inventario de riesgos que pueda tener ese bien. ¿Se acuerdan en base técnica cuando hablábamos de inventarios? Y que algunos de nuestros amigos que nos acompañaron tiempo atrás, en semanas atrás, nos decían, Santi, esto es muy semejante a lo que hacían los dármatas. Decíamos nosotros en base técnica, esos dármatas, los que llevaban las diferentes mercancías que llevaban de un lugar a otro en la lejana Arabia, ¿no? Esas caravanas, hablábamos con los que llevaban esa caravana adelante, eran los dármatas. Entonces, el código Hammurabi decía que para proteger la vida del dármata, lo que se va a hacer es una lista de todo lo que se está llevando en esa caravana para que esa misma lista se verifique al llegar. Fíjense, donde se vuelve a hablar de esta lista es justamente en la gerencia de riesgos, donde decimos que se establecerá un inventario de riesgos, inventario de las cosas que se pueden tener ese bien, dice, llámese un automóvil, una industria, una casa, habitación, etcétera, mediante la identificación exhaustiva de los riesgos, incluyendo la relación de los daños que puedan sufrir sus recursos materiales, inmateriales y humanos, a las pérdidas por daños a terceros, a los propios bienes, etcétera. Lo más importante es realizar un análisis exhaustivo, minucioso de lo que puede sucederle al objeto asegurable. Eso es lo que estamos hablando. Por eso la matriz de riesgo, por eso el diagrama de Ishikawa. Tratar de tener la mayor cantidad de ideas, de información, de lo que puede suceder para comenzar a tratar ese riesgo, a mitigar esa posibilidad de afectación. Entonces, eso nos decía la diapositiva en cuestión de matriz de riesgos. Avancemos, dice la matriz de riesgo. Los riesgos que figuren en el inventario deberán ser evaluados cualitativa y cuantitativamente, y su relación ya valorada deberá organizarse de forma que permita el posterior tratamiento de los riesgos del modo más eficiente. ¿Qué dice? La teoría dice, el método para realizar este inventario es confeccionar un listado de todos los riesgos y otro de todos los sujetos expuestos a ellos. Se confrontarían ambos y se determinaría cuáles de los primeros podrían ser dañados por los distintos peligros si tuvieran siniestros uno a uno. El resultado sería un inventario de riesgos muy extenso y engorroso de manejar. Eso dice la teoría, y al final hablamos de una conclusión. Levantar todos los riesgos y qué puede ser afectado. Nos dice, pero eso puede ser de alguna manera bastante tedioso realizar. En cambio, dice, la práctica recomienda que se agrupen los riesgos como fuentes de riesgo y sujetos en grupos de sujetos. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces esta diapositiva, queridos amigos? Que debemos nosotros practicar un sencillo análisis de las fuentes de peligro y los fuentes de riesgo y los objetos que pueden ser afectados. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, simplemente aplicando un sencillo ejemplo de lo que significa esto de las fuentes de riesgos y los sujetos que pueden ser afectados. Y entonces hablamos de la cocina en un hogar, la cocina en la casa, ¿no es cierto? En una casa, la cocina en una casa. ¿Cuáles son las fuentes de riesgos que puede hacer que tengamos siniestros, que tengamos problemas en la cocina de nuestra casa? ¿Qué riesgos tenemos allí?
Entonces ahí podemos ir conversando con nuestros queridos amigos. Comienzo con Anita Lucía. ¿Qué podría pasar en la cocina de nuestra casa? ¿Qué riesgo podríamos tener para considerarlo? Sería muy interesante conocer tu criterio, Anita. En la cocina hay un montón de riesgos. Pero... o sea, el primer riesgo es cocinar. Terrible, Anita, no puede ser. Muy bien. No, puede ser las tuberías, porque bueno, tenemos en la cocina el lavabo que se explota en las tuberías. Puede ser también el tanque de gas si es una cocina a gas. Tanque de gas. Puede estar abierto el gas. Un tanque de gas. Correcto. Que se quede prendido una hornilla, que esté resbaloso el piso y se pueda caer. Correcto, Anita, muchas gracias. Qué buenos ejemplos, justamente. Andrés, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podría pasar en una casa? Anita nos ha dicho, algunos temas, pero el gas y el piso puede ser un tema importante, que esté mojado el piso y nos podemos caer. Que el gas puede ocurrir un incendio, etcétera. ¿Qué se te puede ocurrir a ti, mi estimado Andresito? A propósito, ¿bueno para la cocina o peleado con la cocina? No, sí le hago un poquito ahí a la cocina. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Del San YouTube. Claro. Ahí vamos aprendiendo. Claro, por supuesto. Bueno, sí, podemos ver otros tipos de riesgos, ¿no? Como por ejemplo puede haber cortes o pinchazos mientras estará elaborando estos platos tan exquisitos. Puede haber cortaduras de los dedos. Efectivamente, puede haber caídas por los balones, incluso por el piso. Contaminación, lo que decía Anita, pues la fuga del gas, eso también permite, no necesariamente que uno esté cocinando, sino que dejar por un error abiertas las hornillas de la cocina, ¿no? Eso permite pues que haya una fuga, puede haber una desgracia significante por esa causa. Muy bien. Instalaciones eléctricas también. Instalaciones. Pues si estamos dentro de la cocina, pues es un riesgo adherente a lo que tú nos estás mencionando. Se me ocurren eso, no sé si... Muy bien, perfecto, muchas gracias, mi estimado Andrés. Y mientras va hablando Andrés y Anita, yo aquí haciéndome 8 con todos los cables y con todas las cosas y también escribiendo. Muy bien, excelente. Que explote la olla de presión. Claro, explosión. Muy bien, Maggie. Experta también en cocina, entonces ya nos van soltando toda esa información. La explosión. Aquí voy poniendo cocinero. Aquí voy poniendo las causas que pueden darse. Perdón por la mala letra, pero entenderán que estoy con algunos equipos conectados y no me puedo movilizar muy bien. Aparte que la letra mía no es del todo buena. Pero en todo caso, dice, ¿cuáles son las fuentes? Estas son las fuentes de peligro. Las fuentes de peligro. Y acá están los sujetos que pueden ser afectados. Y si nosotros hablamos de una fuga de gas, los sujetos que pueden ser afectados no solamente es el cocinero, es la familia. Lo que anotaba Andrés, lo que anotaba Anita Lucía hace un momento. Una fuga de gas no simplemente afecta a la persona que está cocinando, sino puede afectar a toda la familia. Una explosión puede afectar de manera directa al cocinero, pero también la explosión de la olla de presión puede afectar a la estructura de la cocina, es decir, a la estructura de la casa. Supónganse que la olla de presión explota y lo que primero sale volando la tapa, y la tapa le rompe al extractor de olores, o a la misma pared, o al enlucido, o ¿cómo se llama? A los azulejos que están en la cocina. Normalmente una cocina está con un revestimiento de azulejos, etcétera. Entonces fíjese que el sujeto afectado en una explosión es el cocinero y también la estructura. Entonces nosotros vamos dándonos cuenta que una explosión, el sujeto afectado es una persona y es también, o puede ser, la estructura. El piso mojado afecta directamente al cocinero. Entonces estamos haciendo un análisis de las fuentes de peligro, fuentes de riesgo que tiene una cocina,
y los sujetos que pueden ser afectados. Fuentes de riesgo, en realidad estoy mal utilizando los términos, porque peligro, ya hablamos que hay una diferencia entre riesgo y peligro. Peligro ya es un tema muy directo que puede afectar al objeto asegurado. En cambio, fuentes de riesgo son estas, ¿sí? Fuentes de riesgos y los sujetos que pueden ser afectados. Entonces acá hablamos de los, decía Andrés, los cortes de cuchillo directamente al cocinero, pero también puede ser afectado un cuchillo en la cocina los niños que estén en casa. Entonces, tan importante poner a buen recaudo los cuchillos en casa para no afectar a los niños que se puedan encontrar. Instalaciones eléctricas, nos decía nuestro estimado Marlon, también. Entonces, si justamente una instalación eléctrica defectuosa, el momento de conectar la licuadora para hacer algún alimento, nos podemos electrocutar. Entonces, fíjese, todas estos análisis de fuentes de riesgo y sujetos que pueden ser afectados. Sujetos afectados. Voy con este momento con nuestro querido Andrés, que tiene un comentario. No, decía que justamente creo que estamos obviando uno de los puntos principales que también puede ser un factor catastrófico, el tema de las quemaduras, ¿no? Como para agregar en el... Quemaduras. En el checklist que estás realizando. Claro, quemaduras, pongamos de acá, quemaduras, muy importante. Fuentes de riesgo, quemaduras, y acá puede ser también afectados el cocinero, ¿no? El cocinero. Correcto, muy bien, entonces fíjense todas estas ideas que van saliendo, queridos amigos, fíjense lo importante de aplicar la práctica, hacer un análisis de fuentes de riesgos versus sujetos afectados, los sujetos que pueden verse afectados cuando estamos analizando una actividad laboral. Otra opción que ustedes tienen, queridos amigos, para evaluar, para observar el comportamiento de lo que puede suceder respecto de un riesgo. Aquí es el riesgo de estar en la cocina. Fíjense, temas tan básicos que de pronto ustedes decían, chuza, no pasa nada, ¿no? En la cocina no, pero sí puede pasar. Son tantas cosas y tantas circunstancias que a veces en el día a día ni siquiera caemos en cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, ya vamos a tener mucho más cuidado de al gas sacarlo afuera. En explosión, chequearle siempre las válvulas de las ollas de presión para tratar de que siempre estén limpias, que no se lleguen a taponar, porque si no hay justamente esa válvula de escape del gas, entonces puede explotar la olla. Cuidarnos de los pisos mojados. Siempre debe haber un trapeadorcito ahí cercano para, en caso de que se riegue un vaso, un jugo, etcétera, rápidamente secarlo, porque puede entrar alguien o uno mismo resbalarse, caerse. Quemaduras, lo que nos decía Andrés. Tan importante cuidarnos de ese riesgo. Ahora, ventajosamente, hay gran cantidad de cocinas de inducción. Eso es muy bueno, pero también hay gran cantidad de cocinas todavía, las tradicionales que trabajan con gas, etcétera, y son tan peligrosas porque, claro, se calientan las hornillas, etcétera, y pueden suceder graves accidentes por quemaduras, cortes de cuchillo, tener a buen recaudo ya para evitar cortes tanto del cocinero como de las personas que nos rodean, instalaciones eléctricas en buen estado. Siempre es importante esas cosas. Entonces, lo que nos dice la diapositiva es, hagamos un listado de fuentes de peligro y los sujetos que pueden ser afectados, y vamos a tener una muy buena idea de por dónde comenzar a mitigar. Con este ejemplo de la cocina, entremos a una cocina, ya nos vamos a dar cuenta dónde están los cuchillos y comenzar a guardar de pronto en algún cajón, etcétera, y proteger y mitigar. Eso de guardar el cuchillo en un cajón, eso se llama mitigar, reducir los riesgos. Fíjense ustedes, dice la diapositiva, entonces, que hagamos ese ejercicio. Confrontando así las fuentes de riesgo con los grupos de sujetos, obtendremos un inventario de riesgos de la empresa, ya organizado para su tratamiento. Fíjense lo que les acabo de decir. Entonces, como ya tenemos idea de lo que está sucediendo, ya podemos comenzar a tratar. Para ello se determinará en cada caso y en la medida de lo posible la intensidad del riesgo de cada grupo y la frecuencia con la que se puede dar esa fuente.
con que cada fuente actuará sobre el mismo, construyéndose así la matriz de riesgos. Fíjense cómo se va acompañando toda esta información para llegar a la matriz de riesgo. Finalmente se podrán comparar en relación a su impacto potencial, normalmente económico. Claro, ahí hablamos de la intensidad, todos los riesgos y obtener una relación ordenada de los mismos, que será la base de la actuación de un buen suscriptor de riesgos. Qué importante los temas que vamos tratando y de qué manera se va interpretando esta información para ir tratando al riesgo. Y finalmente nos dice las diapositivas que la importancia de identificar los riesgos, y cuando hablamos de riesgos tenemos un riesgo objetivo que se le puede medir matemáticamente, como es lo que nosotros estamos ahora analizando. Estamos analizando la posibilidad de un albañil que se accidente, estamos midiendo qué es lo que puede pasar. Si en caso esta persona, este albañil, no recibe capacitación y maneja una maquinaria y entonces se puede fracturar un pie, una pierna, eso implica tal gasto, entonces estamos analizando el riesgo y la intensidad de ese riesgo. Eso se llama riesgo objetivo. En cambio, el subjetivo es un poco ponernos a elucubrar algunas cosas que de pronto no son reales. Podemos ponernos a pensar, ¿y qué pasaría si mañana tenemos lluvia ácida? O sea, puede pasar, ahora con la pandemia ya nos ponemos preocupados todos, pero hay que ser objetivos. ¿Qué realmente puede pasar en la cocina? ¿Qué realmente puede pasar en mi empresa de procesamiento de carnes? ¿Qué puede pasar en mi local comercial donde mi giro de negocio es venta de ropa? ¿Qué puede pasar? Entonces nosotros nos vamos analizando nuestro giro del negocio y vamos confrontando esta información. De eso se trata, realmente ser objetivos en lo que estamos analizando. Porque luego decir, bueno, ¿y qué pasaría si viene una niebla de color negro y va a manchar mi ropa? Son cosas subjetivas. Vamos a lo objetivo, y en seguros lo objetivo es lo importante.